Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, seres amados, y sus seres amados allí en contexto, y los seres amados que han de estar progresivamente aunando de su vida y obra esfuerzos con la Fundación Cambio Gnosis. En gracia de Dios, hoy 28 de octubre del año 2022, hemos tenido también los espacios previos con la Fundación Amaya, la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, meditando en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Lucas, sobre la elección de los 12 apóstoles y en particular de nuestros hermanos Simón, hijo de Santiago, y Judas, Tadeo. Y asimismo de la carta de San Pablo a los Efesios, la invitación, la exhortación, la comulgación o la común unión en torno a Cristo como iglesia, como corpus de un mismo espíritu, Marco, el Paráclito, el santificador. Tomamos especial lectura de la carta del apóstol San Judas en el Nuevo Testamento, en tanto testimonio de su vida y obra, que en las narrativas también de la Santa Iglesia Católica se han consolidado, se han documentado, luego de haber sido sistematizado todos esos procesos de vida por otros seres, sus narrativas, su acontecer, siendo testigos directos o testimoniales directos de la vida y obra de Jesús, o los seres más vinculados con ese proceso, como escuelas. Elección de estos 12 por inspiración divina del Padre Creador mediante la oración, pero al día es en la noche que Él hace oración permanente, sigue haciendo, pues porque todos llamados a esa sintonía, a esa polifonía, a esa sincronía para la restauración de todos esos tejidos a nivel alma, mente y cuerpo, que lo hace Jesús, pero todos vamos favoreciendo ese proceso. ¿Cómo? En plena disposición, con voluntad, con plena responsabilidad. La noche es para descansar de las labores del día, el día es para la acción, la noche para la oración. Y esa complementación, oración-acción, va acompañada de esa proposición, la proacción o prefiguración de lo que se quiere ir avanzando. Ahí circularían en esa Trinidad tres elementos esenciales de un plan, que se llama plan de desarrollo, plan de acción, plan de monitoreo. Estos son sistemáticos, son planes de vida, en cursos de vida, en un proceso de conjugación armónica, en armonía, a través del amor. Sin temor alguno, Dios. Pero a algunos les molesta, decía el padre Jorge Iván Duque en la Lección Divina, pero de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que a muchos les aterra o no quieren saber de Dios, pero en última instancia siempre está y va a estar y ha estado, porque Dios ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Así le choque a muchos, así le choque a la gran mayoría, así muchos no conozcan, pero ese es nuestro llamado. Quienes nos creemos conocer de Dios, profetizar, maestrear, enseñar. Y en lo sacerdotal, pues sí, llegará el momento en que con la gracia del Espíritu Santo en condiciones extremas, por tener ese regalo maravilloso de Dios, a alguien que pueda estar en desgracia o no conocer la gracia de Dios y estar en las últimas instancias, se puede dar la bendición en Cristo, en el Padre Creador y en el Espíritu Santo Santificador, para que ese ser tenga algo de protección, de ayuda, de misericordia, de amor y de compasión humana. Y eso, en gracia de Dios, es un principio para que Jesús haga el trabajo, la obra, la labor de restauración. No corresponde a nosotros como llamados apostólicos, discipulados o laicados, que en su orden son apóstoles llamados directamente
por el Espíritu Santo, o por Dios a través del Espíritu Santo. Y en Jesús, acompañando el proceso, sentir ese llamado, sentirse directamente vinculado en votos de castidad, obediencia y pobreza, servirle. En nuestra Iglesia Católica, el servicio el sacerdotal, el orden sacerdotal, el testimonio de vida directo, en esa intimación donde se privilegia esa relación mística, la oración, la otra la acción, caminar. Jesucristo era un caminante, un itinerante, era un ser vinculante con todos los procesos de vida, con todas las realidades, con todos los mundos. Y dadas las circunstancias en cada mundo, que cada ser llamado, elegido o escogido, ha de seguir promoviendo, porque es la expansión. Podréis hacer cosas mayores, decía Jesús, cuando la gente se descrestaba con los milagros. Pues descrestada es una palabra muy castiza, muy propia acá, se vislumbraba, se aterraba, o lo buscaban solo por milagros, que esa es una lectura muy superficial, muy de la afuera. Por eso la invitación es desde el interior. Todos estamos llamados a brillar desde el interior, a hacer luz desde el interior para ir al corazón, a la profundidad del ser. En ese territorio como corpus interno, en las profundidades, porque el territorio externo es afuera, hacia la atmósfera y seguir allá, biosfera, noosfera, anemosfera, en fin, Teilhard de Chardin, seguimos allí. En esa triangulación es ese punto de contacto, ese puente, así como Jesús es puente entre la divinidad y la humanidad, hemos sido llamados también en gracia del Espíritu Santo a ser puente entre la comunidad que representamos o que nos vincula biológica, social, culturalmente, con la que ya a nivel cristianamente alma y cuerpo se va congregando. O sea que es la vinculación de lo místico, espiritual, con lo social, cultural, y viene la otra vinculación que es terrenal, con natural a todos. Y ahí no hay discusión, porque no es desde la reflexión, es desde el amor, desde la misericordia, desde la compasión, experiencias de vida. No para cambiar a nadie, no para imponerle las creencias, hacerle creer lo que no quiera. No, no, en su plena libertad, con plena responsabilidad. Y obviamente con voluntad, pero la voluntad de Dios. Si no la quiere seguir, ya uno sabe, pues esa es la gracia del Espíritu Santo que le va permitiendo el discernimiento. Cuando viene la sabiduría divina, cuando viene el conocimiento humano y se va alejando. Entonces, quienes nos vamos declarando conocedores, sabios, reconocidos, eruditos, muy científicos, y nos quedamos solamente leyendo la naturaleza o la sociedad o la cultura por todas sus problemáticas para resolver problemas, ya nos salimos del orden. Hay un sesgo, una ruptura, una escisión entre algo que no tiene límites, que no se parte, no se divide, no se aísla, es alma, mente y cuerpo. Esas tres dimensiones, espiritual, intelectual y emocional, van coligadas en la esencia que somos siendo, corruptibles, natural, finito, material, superficial, porque las profundidades se van yendo hacia allá, en esas dimensiones que se hablaba ahora, biosfera, noosfera y anemosfera, pero en el interior del ser es de la piel, ir un poco más allá, al corazón, que conecta con sistema nervioso central, sistemas linfáticos, todos los sistemas, irriga para todo el corpus, pero a nivel de la columna vertebral y el kundalini, que tanto se ha hecho esa energía ascensional por la pineal, es la neuroespiritualidad, es esa vinculación bioenergética que algunos llaman, pero es neuronal, espiritual, además de orgánica, esa tríada conecta allí. Entonces, en síntesis,
toda esa modelación que se hacía ahorita y tomando elementos de la reflexión que se hizo en Escuela de Conciencia Ambiental y de la meditación en Fundación Amayá, ahora es para orientar en la praxis, en el estilo de vida. Entonces volvemos al seminario ambiental de orden natural, desde la vinculación ética, estética y profética, ese ser siendo, ese acontecer. Ahí no hay discusión de que en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús hoy, con la palabra, la meditación de la palabra, con la reflexión en torno a ella, contextualizando realidades para traerlas a las de ahora, o sea, realidades antes de Jesús, del pueblo de Israel, en la época de Jesús, Jesús, mente, alma y cuerpo, quienes caminaron con él o quienes derivados de ese apostolado ya fueron discípulos porque fueron seguidores, y hay testimonios de ahí, que obviamente esa virtuosidad, como dirían los griegos en algún momento, decía de la Cortina en la cátedra centenario de la Universidad Libre, que era la sabiduría, se iba perdiendo en la medida la gente se iba alejando. Pues los griegos era lo más rescatado, el sabio, pero sabio por su experiencia de vida y saber vivir bien, el bien vivir en términos espirituales, antes que intelectuales y antes que emocionales. No es bien vivir en el sentido de saber beber, pero de saber mentir, de saber, no, ya hay contradicción. Saber engañar a otros o aprovecharse de otros, saber utilizar, no, eso ya es corrupción espiritual, corrupción mental, además de la corrupción natural, que es cultural. Y eso ya son desviaciones, sesgos, derivaciones del enemigo, el opositor, el adversario, los problemas. Porque es que en gracia de Dios, cuando se pretende avanzar en la plenitud, en la configuración de todos esos escenarios que fueron sujeto de una preconfiguración, para darles después lugar a una configuración o materialización posterior, esas tres fases antes, durante y después en el ciclo, que ayer meditábamos en ello, pues precisamente tiene que ser desde los valores, desde la axiología, la ontología y la epistemología con la cosmovisión y las cosmogonías, en nuestro caso, judeocristianas, cristianas, y de los judíos se tomará ya en la antigua, en una correcta lectura de los griegos, de los sumerios, de otras humanidades, de otras civilizaciones, de otras culturas, pero no leídas desde los Baales, no leídas desde lo natural. En la carta de San Judas, por ejemplo, ahí se mencionaba Enoc, que hemos venido meditando en torno a ello, los 7 dioses, otros lo mirarán desde la otra perspectiva, ya no del bien, entonces hablan de demonios, o sea, los opositores al bien, los que generan el desorden al sistema, en palabras de nuestra hermana Josine van der Horst en The Netherlands, en The World, la pastor que protestante, obviamente, que hacía pues obviamente por la correspondencia, la, la, el servicio, la celebración, nosotros llamamos eucarística en el pueblo cristiano, pero es el servicio a Jesús, la celebración de la Eucaristía. Es otro ritual muy similar, pero en la meditación de la palabra, la reflexión, la contextualización, de ahí deriva caminos para hacer este ejercicio, fundamental, porque allá llegan, ya que hice el paréntesis, comunidades musulmanes, católicas, protestantes, de todas las prácticas, del Japón, la China, o sea, del confucianismo, del budismo, de todo, e incluso llamados ateos, agnósticos o paganos también. Hay gente que llega por curiosidad, como fanáticos, como curiosos, en el mejor de los casos como seguidores, pero que siguen alguna ideología, siguen la práctica, siguen el rito o siguen la perspectiva de un milagro, de ver el show, de ver el acontecimiento, otros por poder tener elementos para comparar. O sea, en la actitud humana, en la interés, en la
el llamado que tenga, eso es muy relativo. De todas esas relatividades, en este secularismo que vivimos, es relativismo frente a un absolutismo, porque también hay los radicales. Aquí hoy, por ejemplo, se meditaba los celotes, eran radicales, políticos religiosos, o sea, fariseos declarados en contra del pueblo romano. No se llega hasta el punto de que sea un activismo, una lucha social de lo político, de enfrentarse contra las masas, contra los élites y contra los grupos dirigentes. No se está hablando de ello, ni se está invitando a ello, ni se pretende ello. ¿Por qué? Amor, misericordia y compasión. O sea, es desde esa axiología, desde esa ontología y desde esta epistemología que se viene trazando. Para nuestro caso, y quede nuevamente claro, declarado, consagrado el servicio desde Universidad de Antioquia franciscanamente alma y cuerpo, en Jesús, en humildad, en castidad y en obediencia a Él, antes que a las instituciones, antes que a los grupos, antes que a las personas. Tener muy claro, lo decía el padre Munilla en este curso que estamos haciendo de evangelización digital con Catholic Link, que es formación, es capacitación, es una acción, porque es proacción para trabajar con comunidades internacionales, vincular las universidades, porque es tejer fe, razón y pasión, o sea, circular en alma, mente y cuerpo. Es las creencias, en nuestro caso la creencia religiosa, cristiana, con otras creencias, las ciencias todas y todas las vivencias. Eso lo que hemos declarado en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación desde el año pasado, 2021, también para este año 2022, como se ha venido mencionando, una oikoetopoiesis del orden natural para la formación ambiental en salud, particularmente en salud pública, y otra, una admisión ambiental a la universidad. ¿La universidad qué es? De la vida, del vivir a la manera de Dios. El ser ambiental, el ser planetario y el ser celestial, porque es que es una cultura de habitar el reino de los cielos, claro, de habitar la eternidad, de habitar la plenitud. Para eso está el Maestro Jesús, es el director de tesis, del doctorado. Amén. Doctorado en tanto es un reconocimiento que se hace desde lo humano, pero que es de humildad, es de servicio, de obediencia, de castidad en tanto es pureza, es más espiritual que otra cosa, pero también intelectual y material, porque es en acción, es la vida misma. Ok, todo ello para poder retomar elementos que se venían desarrollando como la base, esa primera tríada, para ir desarrollando esa tríada que viene, que es ya la epistemología con la teleología, los objetivos, o sea, metas, objetivos y el objeto de estudio que deriva allí, que es el sujeto, el ser, esencialmente. O sea, subjetivo, claro, todos los sujetos conectando. La subjetivación de la investigación. Entonces aquí vienen las misionales. Ya esto se ha manejado en otros espacio-tiempo, pero que energéticamente conectan, porque esto es continuum, es un sistemático, es dinámico, es flexible. En este momento, hoy con estas, entre comillas, coordenadas, en esta vinculación, pues se va replegando con más profundidad, con más conocimiento compartido, tejido, urdido, y obviamente con una experiencia, en gracia de Dios, de más plenitud, de más, en todo sentido.
de disfrute, de asertividad en el sentido de escuchar ese discernimiento del Espíritu Santo, de la sabiduría del conocimiento humano y demás ir agradando a Dios. ¿Cómo se ve el reflejo? Eso se va sintonizando, porque mediante la oración se va teniendo ese potencial energético activo y va vinculando con otros seres y cada día va permitiendo en gracia de Dios que acontece una sintonía, que va sintiendo y también desaciertos, errores, todos somos humanos, se va aprendiendo, o sea, llega por bendición, pero también por la acción se va perfeccionando, por ciclos de interacción, se van perfeccionando vía ensayo y error, qué debe ser y qué no debe ser respecto al orden natural, a la creación, y ahí se va haciendo los ajustes. Ahí está el proceso diario, mañana, tarde y noche, en ese ciclo de prefiguración, configuración y reconfiguración, o sea, volver a armar entre todos lo que se van haciendo la síntesis plenaria al día de lo que en la mañana se tenía como un pretexto, como un pronóstico, como algo previo. El texto viene a ser el desarrollo en el día, ese continuum, pero no hablo de texto escrito, sino textos en tanto es una lectura situada, un acontecer situado, o sea, in situ, en contexto, un sentir, pensar y actuar en contexto, todos, amalgamando allí. Entonces eso va generando sus dinámicas. Ahí entonces va la unidad en la diversidad de la universalidad. ¿Qué va llegando? Entonces empezar a codificar lo que va en orden natural, descodificar lo que haga ruido, lo que distrae. Que todas esas problemáticas, soluciona problemáticas, eso hace ruido. Se sabe que existen y hay quienes están dedicados a ello. Pero no se puede ir, esto lo hemos desarrollado bastante en estos espacios, no se puede ir al extremo, a la consecuencia, a lo urgente, porque ahí se queda la vida desgastada en lo inútil, en lo superficial, en lo inocuo, inicuo, y por tanto inequitativo, porque entonces, sí, empieza a ver la pobreza y a recoger pali a los pobres, pero van a seguir saliendo pobres porque la causa es otra. Está en el espíritu humano tóxico, contaminado, lleno de aberraciones. Entonces, por eso es que hay que trabajar desde el principio, desde la raíz. Cuando se habla de movimientos radicales no es porque es de protesta y que es en contra y que son cerrados de mente, no. Raíces, el origen, la pregunta por el origen, por el ser y la realidad. La vinculación es en esa tríada ontológica, axiológica y epistemológica. Por decirle así, aunque podría ser más cosmovisiva o una cosmonomía, ¿sí? No sé, más con la autoridad de Dios, como desde allá, la autoría de Dios, la autonomía relativa a Él, al absoluto, no a las relatividades de las partes, que eso es lo que hace el enemigo. Divide y reinarás, entre comillas, entonces se lleva, desagrega, aísla, reduce, la partecita, y cada quien entretenido ahí rumiando, a poquitos, a comerse el dulce, a mordiscos, ahí le arañando, y el todo lo está manejando otro. Y uno ahí por los laditos, en la superficie. Entonces, ese es el contrasentido. Esa llegará, cae por su propio peso, porque Jesús haciendo su obra en cada ser, aconteciendo, amén, Él va restaurando esos tejidos en alma, mente y cuerpo, y estas gracias del Espíritu Santo van replegando sobre otros seres y eso se vuelve multiplicativo. Esa es la bienaventuranza, esa es la multiplicación de los panes y de los peces. Es que el milagro no es que empezó a partir el pan, 5 panes y 2 peces y a darle a cada uno y empezar, sí, así es, físicamente ocurrió, porque no se puede virtuar el milagro de nuestro Señor Jesús, pero porque así fue. Y él lo cuenta la Sagrada Escritura, pero representa en que cada ser que lleva el pan a su casa, a su techo, lo va replegando, lo va distribuyendo, poniendo al servicio comunitario en esta familia, en los grupos sociales que se van organizando, en esas comunidades, esos clanes, esas tribus,
esos grupos se van replegando en acciones, en imaginaciones, en reflexiones. Y eso todo es articular dones, talentos, gracias, para que a nivel carismático esa comunidad aporte ecuménicamente, como yo lo llamo, eso es la iglesia, eso es la universalidad exactamente. Eso se va difundiendo por oleadas, esa es la multiplicación. Pero es el pan espiritual, es el alimento espiritual, la nutrición espiritual, el fortalecimiento espiritual, lo esencial, mental, claro. Las múltiples lógicas, las múltiples razonabilidades, las múltiples razonamientos, las múltiples inteligencias ahí conectando. Eso va coligando. Sobre, claro, lo que se cosecha de las siembras desde allí, en el corazón, en la mente, sembrado con las manos, ya empieza a cosechar y a dar los frutos. Todos esos frutos también se van replegando, pero todos son procesos, sistemáticamente. No ir directamente al fruto, porque entonces ¿dónde está el debido proceso de crecimiento espiritual, intelectual y emocional armonizado en el amor? Pues que sea progresivo, que sea proactivo, que sea propositivo, prospectivo, si no lo está haciendo conectado con niños, jóvenes, adultos. Todos tienen que ir conectando en esas generaciones sucesivas, deben ir conectando para que eso se vaya armonizando en el día, sintonizando, como hemos venido insistiendo, la información, el conocimiento, la inspiración, pero ya, ama ya, para que eso vaya amalgamando la propuesta. Cada quien le va poniendo un switch, un interruptor, lo va haciendo cuando quiere, cuando puede, cuando desee, y si no desea, y si no quiere, y si no puede, entonces no lo hace, entonces se rompió el sistema. Y no es porque sea una cuestión religiosa, o espiritual, o política, o económica, o de una ONG, no. Es porque por leyes universales, toda criatura tiene que conectar con toda otra criatura y entre todas las criaturas co-crear conjuntamente con el Creador para que siga expandiendo la conciencia ambiental, planetaria, cósmica, para que siga creciendo esa conexión, esas redes, la autoordenación progresiva, la autoorganización social, la porque es con el autor, no es por el egoísmo, no es el singularismo o el relativismo, no, se refiere a autoría con el autor, que es muy distinto a lo que el enemigo propone. Divídase, u otras religiones también, otras prácticas, que a la final todas terminan siendo en contra de la unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Mire qué maravilla, entonces hoy nos aporta San Judas en la carta. Invito a meditar en ella, reflexionar y contextualizar, porque eso que se narra allí de los ídolos, de la idolatría, el paganismo, es lo mismo hoy en día. Es que no son vales que hay que ir a tumbar en los ritos y en el tema sacerdotal y los templos, no, el templo es humano, el templo de Dios. Destruir este templo y lo reconstruiré en 3 días. Jesús habla de su pasión, muerte y resurrección, amén. Cuando los fariseos, cuando él llegó a sacarlos del templo porque habéis convertido mi casa que es de oración, él mismo es el templo, la iglesia. La han convertido en paganismo, en comercio, la han corrompido. Entonces él está obviamente rescatando la legitimidad, la soberanía en Dios, la autoridad y por tanto la coherencia en la comunidad. Bueno, mis seres amados, maravillosa meditación hoy en día, muy agradecido, sigan siendo bendecidos. Dios mediante seguiremos tejiendo vida en orden natural. Hasta pronto, mañana si Dios quiere. Muchas gracias. Bendiciones.